Hola, muy buenas tardes y buenas noches a todos, dependiendo del lugar en el que estéis, en España o en Latinoamérica. Soy Mercedes Valladares Pineda, coordinadora de este segundo ciclo de webinars, junto con mi compañero Eduardo Laureano. Bienvenidos al primer webinar de 2017. Y como siempre buscamos lo mejor para todos vosotros, este año vamos a iniciar con un invitado de lujo. Se trata de Álvaro Berino. Primero voy a comentar su parte profesional y académica. Álvaro es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la UPM de Madrid. Es coach de deportistas y directivos, está certificado por ICF y es especializado en coaching de equipos con Joseph O'Connor en ICC. También es experto en inteligencia emocional y en gestión del talento en organizaciones empresariales y deportivas. Es conferenciante, formador y autor especializado en el ámbito del management. Tiene varios libros y ha impartido conferencias en más de 15 países de habla inglesa y española. Dentro de su trabajo podemos destacar que ha sido director académico en Escuela Universitaria Real Madrid desde el 2006 hasta el 2010. Actualmente es mentor en Escuela Universitaria Real Madrid y trabaja con deportistas, entrenadores y con directivos de muchas compañías españolas e internacionales a través de su empresa 359.es. Pero a lo que nosotros nos importa en AICP es la parte humana de todos nuestros ponentes e invitados. En el caso de Álvaro, lo más importante no es su formación y experiencia profesional, sino su calidez humana y su carisma hacia los demás. Yo supe de Álvaro porque un entrenador de mi gimnasio me habló de él. Yo para organizar este segundo ciclo de webinars quería incluir a un ponente que nos hablara del deporte. Y bueno, a partir de ese momento se ha venido produciendo una cadena de recomendaciones de personas que bien han sido sus alumnos o sus clientes. Y digo yo, si tantas personas que no se conocen entre sí lo tienen en tan alta estima, pues no nos cabe duda de que disponemos de una información veraz. Bienvenido Álvaro, estamos ansiosos por escucharte. Adelante. Bien, pues muchísimas gracias, Mercedes. Y bueno, ya has puesto el listón tan alto que, Dios mío, mi vida, qué presión, ¿no? Pero bueno, así somos en el deporte, ¿verdad? Trabajamos bajo presión, por lo tanto, esto no es otra cosa más que una bonita competición, ¿no? Es una prueba para ti. Claro que sí. Bueno, pues nada, un placer compartir con todos vosotros, con todas vosotras, esta hora de webinar en la que, bueno, pues intentaré compartir un montón de reflexiones, porque la primera clave es que no hay un libro blanco para trabajar y para potenciar equipos de alto rendimiento. La segunda clave es que, bueno, ya hablaré mucho de deporte, pero creo que es muy fácilmente transferible a cualquier entorno profesional o personal. Por lo tanto, que cada uno, cada una extraiga aquellas reflexiones que le puedan interesar y que la aplique tanto en el mundo del deporte, si los que estáis trabajáis en ese ámbito, o si trabajáis en otros ámbitos. Yo creo que el deporte es, eh, es un ejemplo, yo creo que es muy interesante para reflexionar. Que si bien el mundo del deporte y el mundo laboral tienen mucho en común, hay una gran diferencia, y es que en el mundo del deporte nosotros dedicamos unas 6 veces más tiempo a entrenar que a competir, mientras que en el mundo laboral la relación entre entrenamiento y competición no es la misma, ni mucho menos, ¿no? Precisamente estamos compitiendo permanentemente. Y si un deportista compitiera más de 3, 4 semanas seguidas al más alto nivel, todo el mundo sabría que se terminaría lesionando. Y de alguna forma esto es lo que nos pasa en el mundo laboral, ¿no? Que estamos lesionados y pretendemos alcanzar objetivos muy altos, ¿no? Por lo tanto, los espacios de entrenamiento como este webinar, que no es otra cosa que un espacio maravilloso para entrenar todos juntos, son fundamentales para poder prepararnos bien para las situaciones de competición, ¿no? Y es verdad que estamos en un mundo en el que parece que hablamos de una dualidad, ¿no? Entre competir y cooperar, ¿no? Parece que tienes que estar en uno de los dos lados, ¿no? Y yo que he sido competidor, sé que algunos y algunas de las que estoy escuchando también lo sois o lo habéis sido. Eh,
Yo soy un gran defensor de la competición y soy una persona que coopera, creo que maravillosamente bien. No creo que sean conceptos que sean antagónicos ni que sean opuestos en ningún caso, ¿no? Creo que la competición es maravillosa porque desarrolla unas competencias para la vida fundamentales y precisamente una de las grandes claves para poder competir al más alto nivel tiene que ver con la cooperación y sobre todo con la generosidad. Bueno, hablando de liderazgo de equipos, sobre el liderazgo, yo creo que se han hecho más de 1000 estudios tratando de adivinar cuáles son las claves de un buen líder en un equipo. Y gracias a Dios no se ha llegado a ninguna conclusión. Creo que de los conceptos más estudiados, de los que más se han estudiado y de lo que menos se ha dicho, ¿no? Y de lo que menos conclusiones se sacan. Básicamente porque liderar tiene que ver con la historia de vida de cada una de las personas. Este factor es clave. Eh, Básicamente somos aquello que entrenamos. Y este concepto para mí es fundamental, es una de las grandes leyes del deporte. Creo que para tener desarrollados a buenos deportistas, a buenos profesionales, es necesario empezar desde muy pronto. Dicho de otra forma, yo que ahora mismo tengo un niño de 5 años, si yo quiero que mi hijo sea un adulto que tenga herramientas adecuadas para manejarse en un mundo complejo como es el mundo de los adultos, es importante que entrene desde pequeño. Para mí hay 3 claves, 3 competencias, 3 herramientas que son fundamentales para tener adultos y profesionales adecuados. La primera tiene que ver con la comunicación. Es necesario que las personas aprendamos a comunicarnos con aquellas personas que piensan diametralmente opuestas a nosotros. En un vestuario, en una oficina, vamos a tener personas que piensan absolutamente diferente a nosotros. Y el reto, perdón, no está en comunicarse bien con personas que piensan como tú, sino ser capaz de entenderte con personas que piensan muy diferente a ti. La segunda tiene que ver con la toma de decisiones. Es decir, que las personas entiendan que decidir es escoger y escoger es renunciar. Este proceso a mí me parece fundamental. Toda decisión implica tener que escoger y siempre que escoges tienes que renunciar a algo. Y la tercera tiene que ver con un factor que posiblemente para mí es el más importante de los tres. Y es que las personas podamos desarrollar un adecuado pensamiento crítico. Es decir, que antes de abrazar una idea, la cuestionemos en profundidad. Porque si no desarrollamos estas 3 herramientas, estas 3 competencias, lo que vamos a tener es una gran dificultad y es que cuando no las desarrollamos estimulamos personas obedientes. Y yo en los equipos con los que colaboro, con los que trabajo, yo no quiero deportistas obedientes, quiero deportistas responsables. Porque un deportista responsable, una deportista responsable, es el primero o la primera que llega a entrenar. Es la persona que entrena al 100%. Es la persona que se cuida dentro y fuera de un terreno de juego. Eh, Mientras que una persona obediente o a un deportista obediente hay que estar sometiéndole permanentemente a presión. Y cuando dejas de presionar, esa persona se acomoda, esa persona se despista, esa persona pierde el foco. Por lo tanto, la responsabilidad es para mí la gran metacompetencia. Lo que ocurre es que en gran medida en el mundo de los adultos no nos gusta tener deportistas o profesionales responsables, porque un profesional responsable no es dócil, no es fácil. Una persona responsable tiene pensamiento propio, tiene opinión y necesita que las cosas se argumenten para poder conseguir un compromiso. Y sin embargo, muchas veces los entrenadores, los directivos, lo que quieren es mantener el control. No, no quieren conflictos, no quieren debates y precisamente yo compartiré un poco una de las herramientas que tiene que ver precisamente con esto. Al final los líderes necesitan ser generadores de debates productivos, de conflictos productivos donde se pueda crecer. En esta línea, para mí hay un factor que impregna todo lo que hago y parte de la idea de que todos los seres humanos necesitamos cubrir 3 necesidades fundamentales, valga la redundancia, que son la necesidad de pertenencia, la necesidad de significancia y la necesidad de contribución social. Todos necesitamos pertenecer a un sistema, todos necesitamos ser importantes en el sistema
y todos necesitamos que lo que hacemos contribuya a mejorar el sistema en el que estamos. Pero para conseguir que esto tenga lugar en un equipo deportivo o un equipo empresarial, es necesario que las personas se sientan escuchadas con autenticidad y que formen parte de la toma de decisiones. Si estas dos cosas no se dan, es muy difícil que las personas puedan generar un compromiso adecuado para competir, para desarrollarse en entornos de altísima complejidad. Porque no es lo mismo jugar al fútbol que hacerlo en una semifinal de Champions en el Santiago Bernabéu frente a 80.000 personas en el estadio y sabiendo que hay millones de personas que están observando lo que haces. Y además tienes entre 20 y 30 años. No estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando de desarrollar bien una habilidad, sino de hacerlo en situaciones de altísima presión. Un segundo más, un segundo menos, un movimiento hecho de una manera u otra es la diferencia entre ganar una medalla en unos Juegos Olímpicos o perderla. Por lo tanto, cuando hablamos de talento en el alto rendimiento, estamos hablando de esas capacidades que ponemos en juego con un entrenamiento muy profundo, muy desarrollado, pero en situaciones de altísima complejidad. Por lo tanto, aquí la primera intervención cuando hablamos de equipos es siempre sobre los entrenadores, sobre los directores técnicos, si sois de Latinoamérica, ¿no? Que se conocen más como directores técnicos, sobre el cuerpo técnico. Esta es la primera intervención. No podemos enfocarnos en el deportista si antes no hemos dado herramientas a los entrenadores. En gran medida mi trabajo consiste en traer conceptos del mundo del management al mundo del deporte. Un entrenador o la diferencia entre los entrenadores no tiene nada que ver con lo técnico. A día de hoy todos los conocimientos técnicos están al alcance de todos ellos y de todas ellas. La diferencia entre estos profesionales radica en cómo ellos son capaces de desarrollar su inteligencia emocional. Este concepto es fundamental. Y gracias a los avances en neurociencia ya estamos conociendo mucho más y aprendiendo mucho más cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionamos frente a situaciones inciertas y complejas. Pero claro, el mundo de las emociones es un mundo que se ha vinculado con lo esotérico, con lo femenino, con la debilidad, ¿no? Y por supuesto no tiene nada que ver con esto. De hecho, la industria farmacéutica sobrevive gracias a vender dos medicamentos que contrarrestan dos emociones no placenteras, como son el miedo y la tristeza, los antiulcerosos contra el estrés, que es una forma de miedo de baja intensidad y de larga duración, y los antidepresivos contra la tristeza. Son 2 de los 10 medicamentos más vendidos del mundo. Y tan solo un 10% de las personas que los consumen lo hacen bajo una prescripción médica real. El resto lo hace porque es más fácil. Es más rápido recurrir a la química que ser capaz de gestionar una situación, un estado emocional que no es placentero. Básicamente, en gran medida, porque no tenemos los recursos necesarios, ¿no? Por eso todavía se sigue escuchando esto de hay que dejar las emociones a un lado o como luego veremos, como hay muchos modelos excesivamente masculinos en el mundo del deporte y la tendencia va hacia el lado totalmente contrario, ¿no? De alguna forma, y seguramente que muchos de vosotros ya lo conocéis, la teoría de Paul MacLean, que en los años 70 elabora este concepto del cerebro triple, ¿no? De cómo nuestro cerebro ha evolucionado a lo largo de los años, ¿no? A lo largo de la evolución de la especie, de cómo partíamos de un cerebro que no piensa, que solamente actúa, ese cerebro reptiliano, donde hablamos de nuestro tallo cerebral y donde están tanto las funciones involuntarias como la función respiratoria, como los instintos, especialmente el instinto de supervivencia. Cómo luego con esa evolución de la especie se crea un sistema límbico que es donde está nuestra vida emocional, que de alguna forma, y permitidme que lo simplifique mucho, depende de 3 estructuras, como es la amígdala cerebral, el hipocampo y la corteza cingulada, que es donde radican nuestras emociones. Y luego tenemos un último sistema cerebral que es de antes de ayer, ¿vale? Que es el tecnológicamente más avanzado, que es el neocórtex, que es donde está nuestro pensamiento y nuestro lenguaje, 2 funciones que son exclusivas de los seres humanos. El cerebro es algo así como si
fuera un comité de dirección, como si fuera una junta directiva en la que un cocodrilo, un perro y yo tuviéramos que ponernos de acuerdo para tomar decisiones, ¿no? Es como un gramófono que quisiera conectar vía Wi-Fi con mi iPad. Son estructuras que conviven y juntas, pero que son de épocas tremendamente diferentes. Algunas son muy arcaicas y conviven con tecnología de última generación. Esto lo explico básicamente también porque en nuestro neocórtex tenemos nuestro lóbulo frontal, que es el responsable de las funciones ejecutivas del cerebro, es quien toma las decisiones. Y este lóbulo prefrontal madura aproximadamente a los 25 años. Mientras que ese lóbulo no está maduro, en gran medida nuestras decisiones parten desde la amígdala, desde el núcleo emocional. Esto explica por qué muchas veces los jóvenes, los adolescentes, o cuando hemos sido adolescentes, hemos tomado decisiones muchas veces que eran irracionales, ¿no? Que eran puramente emocionales. Pensemos que en el mundo del deporte manejamos a muchos deportistas que están entre los 17 y los 25 años también, ¿no? Y que tienen que estar tomando decisiones cuando su lóbulo prefrontal todavía no está maduro. Por lo tanto, aquí ya tenemos una clave, ¿no? Ya os adelanto que la toma de decisiones o el error en la toma de decisiones de entrenadores, de deportistas, normalmente no tiene nada que ver con una falta de capacidad. Tiene que ver con una dificultad para manejar situaciones de mucha complejidad. Os pongo esta slide en la que yo creo que queda reflejado un poquito lo que sucede con todo esto. Y es que imaginaros que yo fuera corriendo, es algo hacer algo de ejercicio, y veo algo que me parece una serpiente. Esa información que entra por los ojos llega al tálamo, que es algo así como la torre de control del cerebro, y el tálamo lo que hace es mandar esa información al córtex visual. Los estudios de Antonio Damasio, un neurocientífico portugués, premio Príncipe de Asturias no hace mucho tiempo, ya han demostrado, aunque el debate sigue abierto, pero ya está bastante claro, que hay parte de esa información que toma un atajo y llega a la amígdala. ¿Qué significa esto? Significa que sentimos antes que pensamos, que la emoción antecede al pensamiento. Algo que se opinaba al contrario durante mucho tiempo, ¿no? Se pensaba que el pensamiento generaba emociones. ¿Qué es lo que sucede? Imaginaos que yo, en lugar de ver una serpiente, viera un perro en posición de ataque. Mi amígdala, mi sistema emocional a través del pánico, que es un miedo de alta intensidad y de corta duración, me da una información, porque para eso tenemos las emociones, para recibir información. Y me informa de que estoy en peligro. Esa información lleva al lóbulo prefrontal, que es el responsable de tomar decisiones, y lo que hace el lóbulo prefrontal es decidir correr hacia el perro, ataque, o lejos del perro, huida. Ese sería el mecanismo normal, pero hay veces que viendo el perro que me va a atacar, en lugar de correr, lo que hago es que me quedo paralizado. He sufrido lo que llamamos un secuestro emocional o un secuestro amigdalar. La amígdala ha tomado el control de las funciones ejecutivas del cerebro. Ha bloqueado las funciones racionales, la toma de decisión, y se hace cargo de esas decisiones. Y ahí es donde cometemos muchas veces muchos errores. Esto es lo que explica por qué muchos deportistas que entrenan muy bien, cuando compiten, compiten mal. Y por qué, en otro sentido, hay grandes competidores en situaciones de mucha presión son capaces de sacar lo mejor de ellos mismos o lo mejor de ellas mismas. Es una cuestión de cómo conseguimos desarrollar una competencia que además en el foro Davos ya está establecida como una de las grandes competencias del futuro en los líderes, que es la serenidad. Que la serenidad tiene que ver con la autorregulación emocional, con la capacidad de no dispararme en situaciones de mucha presión. Yo que trabajo con muchos árbitros de fútbol, muchos de mis árbitros están entrenando mindfulness diariamente. Esa capacidad de tomar conciencia, de estar en el ahora, ese espacio que hay entre lo que te sucede y el cómo reacciones a lo que te sucede. Para ellos es tremendamente importante. Pensad que un árbitro tiene que tomar decisiones en el minuto 90 en un partido de fútbol, después de 1 hora y media de estar corriendo a muchísima intensidad, la velocidad a la que se juega en primera división es altísima, teniendo que tomar decisiones que pueden influir enormemente en el resultado de un partido. Si ellos no son capaces de manejarse con una correcta regulación y con una serenidad correcta para tomar la decisión adecuada,
y tratar de equivocarse en la menor ocasiones posibles, el error aparece. Por lo tanto, en gran medida, una de las herramientas con los entrenadores es conseguir que ellos se regulen correctamente. Os quiero poner este ejemplo, es Víctor Sánchez del Amo, actual entrenador del Real Betis Balompié, para los que no seáis españoles, pues un equipo de primera división. El año pasado estuvo en otro equipo, en el Deportivo de La Coruña. Y una de las cosas que más dificultad tenía para él era la rueda de prensa, ¿no? La rueda de prensa son situaciones de mucha presión para un director técnico, para un entrenador, y hay un stakeholder que es muchas veces difícilmente controlable, que es el árbitro, ¿no? Realmente medir la capacidad de liderazgo de un entrenador en un equipo se verifica en situaciones de mucha adversidad y sobre todo en situaciones que son tremendamente injustas. Y para un equipo como el Deportivo de La Coruña el año pasado se iban a dar situaciones injustas. Nosotros teníamos que entrenar y él tenía que entrenar cómo responder frente a situaciones de mucha presión tremendamente injustas. Y esa situación sucedió en un partido en el que el Deportivo jugaba contra el Valencia, otro equipo de primera división, y en el minuto 93 el Deportivo iba ganando 1-0, y justo en ese momento un delantero del Valencia metió un gol en fuera de juego. El gol subió al marcador, el partido quedó empate, eso implicaba que el Deportivo de La Coruña, en lugar de ganar 3 puntos, ganaba tan solo 1, perdía 2, y esto para un equipo que está luchando por la permanencia, pues era un golpe muy duro. Y en ese momento era el momento en el que se ve si un entrenador ha trabajado emocionalmente, se ha regulado correctamente o responde de forma agresiva con su cerebro reptil frente a una situación que es verdad, que es injusta. Bueno, pues quiero que escuchéis un pequeño fragmento, 20 segundos, cuando le preguntan a Víctor por esa injusticia cometida por el árbitro. Vamos a ver. Situaciones muy complicadas que son para los árbitros de tomar esas decisiones en décimas de segundo, en este caso fuera de juego, con jugadores muy cerca, que uno entra y otro sale. Yo entiendo que es dificilísimo el trabajo. ¿Qué podemos hacer con eso? Nada, esperar que tengamos suerte y encomendarnos al magnífico acierto que tienen la mayoría de las veces los árbitros. No, ninguna queja en ese sentido, porque es un trabajo dificilísimo. Bien, ahí se ha cometido una injusticia y su reacción es regularse. ¿Por qué esto es importante? Primero porque tiene dos impactos. El primer impacto frente a los jugadores. Al día siguiente a los jugadores se les preguntó exactamente por lo mismo. La respuesta de los jugadores fue idéntica a la que había dado su entrenador el día anterior. Pero el otro impacto era sobre los árbitros. Porque los árbitros empezaron a decirme, oye Álvaro, ¿qué talante tiene este entrenador? Qué bien, ¿no? Frente a una situación donde ha podido haber un error, ¿cómo ha reaccionado? Esto predispone, lógicamente, a un agente como es el árbitro a mirar con otros ojos a un equipo. Bien, cuando un equipo está buscándote las vueltas, buscando el que cometas errores, la tensión para un árbitro es mucho mayor y termina cometiendo mucho más errores, ¿no? Por lo tanto, esto es otro tipo de liderazgo. Un liderazgo donde no hay gritos, un liderazgo donde hay calma, donde hay serenidad en la tormenta, donde hay serenidad en la adversidad. Hay un estudio de la Universidad de Kansas State que ha demostrado cómo los entrenadores que gritan, tratando de motivar a sus jugadores de una forma verbalizándola claramente, consiguen que sus jugadores tengan un peor rendimiento que aquellos entrenadores que se callan. Porque todo el ruido que se genera desde fuera desenfoca al jugador. Le hace estar mucho más pendiente del resultado que de la tarea que tiene que hacer. Todo el trabajo tiene que ser previo a la competición. En la competición el jugador tiene que estar calmado. No puede estar sometido también a una presión externa de los entrenadores. De hecho, cuando se les preguntaba a los jugadores sobre qué opinaban sobre la motivación y los gritos de sus entrenadores, lo que mayoritariamente ellos pensaban y ellas pensaban es que el entrenador motivaba, pero gritaba para motivarse al mismo. Al final el efecto era totalmente contrario con los jugadores. No significa que no haya que animar, que no haya que alentar, que no haya que estimular en un momento determinado, pero que muchas veces vemos entrenadores que pierden el control, que son tremendamente agresivos en su gestualidad, en su forma de manifestarse en situaciones de competición, y esto lo que hace es desenfocar totalmente al jugador.
Em, Hay un concepto clave, absolutamente clave, con el que yo empiezo a trabajar siempre con los equipos, y es la confianza. La confianza es el motor que mueve un equipo, es el lubricante que hace moverse un equipo, es el cemento sobre el que se construye un equipo. Si un entrenador no es capaz de generar confianza, todo lo que haga será interpretado como manipulación. Este concepto es básico, es fundamental. Con muchos equipos con los que he trabajado, hemos dedicado mucho tiempo a trabajar la confianza como único objetivo. Ahora os hablaré a través de otro pequeño modelo cómo trabajar esa confianza. Eh, hay que estimular, hay que generar contextos. Fijaros, para mí liderar no tiene ya nada que ver con esa capacidad de influir en otros. Creo que es una definición arcaica del siglo pasado. En un entorno VUCA como el que estamos ahora, ¿no? Un entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo, tan cambiante, el liderazgo tiene que ver con la capacidad que tenemos de regalar contextos tan estimulantes como incómodos, donde las personas, los deportistas, se reten y se superen. Somos generadores de contextos, pero deben de ser tan estimulantes como incómodos. Esto lo explica muy bien Tony Nadal, entrenador de Rafa Nadal, porque en su época de formación le hacía entrenar en pistas de tenis en mal estado y con pelotas con poca presión, que botaban poco, ¿no? Y de vez en cuando Rafa Nadal se quejaba a su tío, le decía, oye Tony, podríamos cambiar de pista o al menos de bolas, ¿no? Tenemos capacidad para poder hacerlo. Y su entrenador le decía, Rafael, tú tranquilo, porque esto no va a cambiar. Bien, este era el gran regalo que Tony Nadal le dio a su sobrino para hacerle trabajar en entornos de incomodidad. El trabajar en un entorno incómodo es tremendamente necesario siempre y cuando sea estimulante. Fijaros que al final la confianza radica en esto. Si yo quiero generar confianza en una persona, es necesario que cumpla con estos dos componentes, con dar responsabilidad y con estar presente. Si yo quiero que mi hijo Lucas aprenda a nadar, lo primero que voy a hacer es regalarle un contexto tan estimulante como incómodo, es decir, una piscina, una pileta de mayores. ¿Por qué? Porque es estimulante porque es de mayores, pero es incómoda porque él no hace pie, él no toca el suelo. Lo cómodo para mi hijo es un vasito de chapoteo, donde ningún niño aprende a nadar. Y yo lo que hago es meterme en la piscina, es decir, acompaño. Pero lo que le pido a mi hijo es que salte, es que acepte y que asuma su responsabilidad en ese aprendizaje. Muchas veces equivocamos la confianza únicamente con dar responsabilidad. Y lo que hacemos es desaparecer. Y esto, en lugar de generar confianza, lo que hace es generar un conflicto, mete en peligro, en riesgo a las personas que están aprendiendo. El otro error que cometemos es la sobreprotección. Bien, la sobreprotección no es otra cosa que una forma de agredir el talento de las personas que están aprendiendo, de los equipos que están aprendiendo. Cada vez que yo sobreprotejo, agredo el talento, discapacito el talento, impido en gran medida que ese talento se pueda desarrollar. Debo de estar lo suficientemente lejos para que las personas se vean capaces de hacer las cosas y lo suficientemente cerca para evitarles situaciones de riesgo. Y fijaros que esto, llevado a un equipo, nos lleva a un concepto que muchas veces yo me encuentro, y es que me dicen, Álvaro, es que el equipo no se compromete en deporte o en empresa. Por más que yo transmito, predico con el ejemplo, la gente no se compromete. Y es que el compromiso no se puede trabajar directamente. El compromiso es un resultado, es una consecuencia de hacer otra serie de cosas. En el compromiso el líder, el entrenador no puede influir directamente. Y si veis ahí en esa gráfica, yo creo que está explicado claramente. El compromiso es la capa externa de la cebolla. Si yo quiero que esa capa externa sea bonita, hay que trabajar desde dentro. Y es muy de sentido común. La confianza es la puerta de entrada al compromiso. Nadie se compromete si no confía. Yo no me comprometo en un proyecto si no confío en las personas que están en ese proyecto. Yo no innovo si no confío.
La confianza es esa puerta de entrada. ¿Cómo yo puedo generar un entorno de confianza? Trabajando sobre 3 pilares. El primer pilar es ser coherente, que básicamente es que no exista gap entre lo que digo y lo que hago. Pensad siempre que los deportistas escuchan una vez lo que el entrenador les dice, después escuchan lo que hace. Y si existe un gap entre ambas cosas, el deportista no va a confiar nunca. Si hay incoherencia, no se va a confiar nunca. El segundo componente es ser predecible. Es decir, tener siempre una clara línea de argumentación, ser fiable, ser confiable. Bien, que la gente sepa cuál es nuestra forma de actuar. Y la tercera es tremendamente importante y es demostrar capacidad. Y eso se consigue a través de los resultados. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que tuvierais una enfermedad grave, Dios no lo quiera, y que solamente hay 3 personas en el mundo que operan con éxito vuestra enfermedad. 2 de ellos son buenísimas personas, son gente encantadora y tienen un 72% de efectividad en la operación. El tercer profesional no es buena persona. De hecho, hablaríamos de que está alejado de ser buena persona, pero tiene un 98% de efectividad en la operación. ¿Quién os opera? Pues posiblemente el tercero. No vale ser mala persona, ¿eh? No quiero decir con esto ni que esté justificando ser mala persona, pero los resultados generan confianza. Cuando tú demuestras esos resultados, la gente confía en ti. Por lo tanto, son 3 pilares sobre los que puede trabajar un líder, un entrenador, para generar confianza. El Cholo Simeone es lo que hace, yo creo que es el gran ejemplo. Él es absolutamente coherente, es tremendamente predecible, hay cosas que no va a negociar nunca, y él poco a poco ha ido demostrando capacidad. Esto permite que el equipo genere confianza y decida cada jugador individualmente comprometerse con el proyecto. Al final, al compromiso se llega después de haber trabajado una serie de estadios y esto parte por un trabajo que tiene que hacer el entrenador y el cuerpo técnico. En esta línea me voy a saltar esta presentación con vuestro permiso porque quiero poneros un ejemplo que para mí es, yo creo que tremendamente significativo y que tiene que ver con lo que los All Blacks, el equipo neozelandés de rugby, hizo para poder llegar a la élite. Aunque todos conocemos a los All Blacks como un equipo de éxito, en el 2004 este equipo tocó fondo. Después de un partido contra Sudáfrica, contra los Springboks, en el que los All Blacks cayeron derrotados, ambos equipos compartían el mismo hotel y imagino que muchos conocéis que ellos son muy amigos de hacer un tercer tiempo, como le llaman, donde celebran o no ese final del partido, pues bebiendo cerveza. Bueno, el caso es que los jugadores de los All Blacks, después de la derrota, se emborracharon, algunos casi cayeron en coma etílico, los propios jugadores de los Springboks tuvieron que auxiliarles y fue un momento en el que, bueno, pues ya el cuerpo técnico, la federación, decidió que tenía que hacer algo, ¿no?, por subsanar esto. Empezaron en 2004, el trabajo que hicieron les llevó prácticamente 6 años, de hecho 7 años porque en el 2011 ganaron la Copa del Mundo, y fue un trabajo precioso en el que se involucró no solamente al cuerpo técnico, sino a los jugadores. Y esta es una de las claves para los cambios. Y ellos extraen ciertos aprendizajes que creo que son tremendamente importantes. En un partido en el que unos años después ya ha puesto en marcha este plan, que ahora os trataré de explicar o dar algunas claves, un periodista, James Kerr, les acompañó durante 5 semanas en sus competiciones y después de un partido en que los All Blacks habían ganado a País de Gales por 42-7 y estaban celebrando ese partido después de evaluar lo que había sucedido en el partido. De repente, 2 de los grandes jugadores, Richie McCaw, el Cristiano Ronaldo del rugby durante muchos años, pero 2 de los grandes jugadores a nivel mundial, agarraron 2 escobas y se pusieron a barrer el vestuario. El
el periodista no salía de su asombro y les preguntó, ¿no? ¿Por qué hacéis esto? No entiendo cómo dos jugadores como vosotros recogéis el vestuario, para eso hay personas que lo hacen, ¿no? A lo que los grandes jugadores le dijeron, es que nunca puedes ser demasiado grande como para dejar de hacer las cosas pequeñas que hay que hacer. Es una manera de decir que la humildad era el valor fundamental de los All Blacks. Esos comportamientos observables, esos pequeños comportamientos cotidianos observables, es lo que genera realmente la cultura de un equipo. No esperar que nadie haga las cosas por ti. Dejar las cosas mejor de las que te las has encontrado. Esa es la disciplina personal. Esa es la responsabilidad individual y colectiva de un equipo. Cuando un nuevo jugador entra a los All Blacks y observa cómo sus capitanes recogen el vestuario, barren toda la suciedad que han generado, porque el vestuario es un espacio sagrado para un equipo, lo han entendido. No hace falta hacer un libro, hacer un manual de estilo, simplemente es observar ese comportamiento cotidiano, es cuidar del equipo, es cuidar de esa familia que tú has generado a través de pequeñas cosas que te recuerdan precisamente este concepto de humildad. Por lo tanto, el barrio vestuario se trata de no esperar que alguien haga tu trabajo, es ser disciplinado dentro y fuera del terreno de juego, en tu espacio público y en tu espacio privado. Todos estos comportamientos no te van a llevar con certeza al éxito, pero te van a hacer mejor equipo. Y esto es tremendamente importante, porque esas personas talentosas sin disciplina terminan fracasando. De hecho, yo soy muy partidaria de que el talento hay que tenerlo en el estilo, no tanto en los jugadores. Cuando el talento está en el estilo, el equipo hace mejor a cada persona que entra. Pero si tú no tienes talento en el estilo, necesitas del talento individual de los jugadores y eso es tremendamente peligroso. Al final, el talento hay que tenerlo en los sistemas. Hay que crear un sistema talentoso para que ese colectivo haga mejor a cada una de las personas. Porque esto además desarrolla un concepto, el concepto del talento, porque el talento individual no es talento. El talento individual es individualismo. El talento, para ser talento, necesita tener una profunda esencia colectiva. La cuestión no es preguntarse qué es lo que hago bien, sino qué es lo que hago bien que hace mejorar a mi equipo. Es ese desarrollo de esa inteligencia colectiva. Todo deporte es un deporte colectivo, no existen los deportes individuales. Puede haber deportes que tengan una clara performance individual, pero detrás de esa performance individual hay un trabajo en equipo muy complejo. Por lo tanto, este concepto de generosidad extrema es tremendo. Como decía la Madre Teresa, hay que ser generoso hasta que duela. Y esta es una de las claves que más hay que trabajar en el deporte de élite, porque es verdad que en general el deportista de élite tiende a ser egoísta, ¿no? Se puede ver muy atacado, ¿no? Y ese miedo a no sobrevivir hace que no sea generoso. Este caso fue el caso de Michael Jordan. Siendo el mejor jugador de baloncesto de la historia, su equipo, los Bulls, no conseguían ganar ningún campeonato. Hasta que Phil Jackson, su gran entrenador, le provocó y le dijo: dejaré de valorarte por los puntos que anotes y empezaré a valorarte por los puntos que hagas anotar a tu equipo. Cuando él entendió que tenía que hacer un sacrificio y dejar de un lado su propio egocentrismo y empezar a hacer mejor a su equipo, fue cuando consigue que su equipo sea impredecible para los adversarios y consigue que los Bulls ganen 6 anillos de la NBA. Si esto lo entendió Michael Jordan, imaginaros nosotros o nuestros jugadores o nuestros profesionales, ¿no? En un entorno hiperconectado, la generosidad es un factor absolutamente clave para el éxito. Muchas veces presentamos grandes sueños, grandes visiones, pero somos incapaces de aterrizarlas. Y hay que aterrizarlas en acciones simples. Cada vez está más claro que el estilo de liderazgo en el deporte o en la empresa tiene que dejar de ser un estilo tan masculino como el que hemos crecido. Ese estilo de vivir o morir, de la sangre, ¿no? de luchar hasta la muerte por un concepto que tiene mucho más que ver con ayudar a poner foco
a los jugadores, a poner foco en lo importante a los profesionales. Y para eso hay que hacer muy partícipe al jugador. Recuerdo en un equipo de fútbol en el que cada vez que acababa un partido, lo que nosotros hacíamos era cumplir con una máxima que para mí es muy importante, y es que si tú quieres hacer a alguien, perdonad por la expresión, si quieres hacer a un jugador tonto, dale feedback muy rápido. Es la mejor manera de que un jugador se haga dependiente de tu feedback. Antes de dar feedback hay que estimular profundamente la autorreflexión del jugador, del deportista, del profesional. Antes de darles feedback hay que ayudarles a que ellos y ellas piensen por sí mismos. Por eso es muy importante cambiar las órdenes por preguntas. Cuando a ti te ordenan y no te dejan pensar, no te sientes útil. Recuerdo en este equipo que cada vez que acababa un partido empezábamos haciendo una ronda de preguntas, ¿no? Y preguntábamos a los jugadores dos cosas. La primera es, ¿qué es lo que has hecho hoy que ha mejorado el equipo? ¿De qué es de lo que estás más satisfecho, más orgulloso? ¿Qué destacarías, no? Al principio era muy complicado porque ellos prácticamente no entendían, ¿no?, lo que les estábamos preguntando. Después de hacer esa pregunta, hacíamos otra, quizá un poquito más complicada, ¿no? Y era, una vez que ha acabado el partido, ¿qué cambiarías? ¿Qué habrías hecho diferente? ¿Qué no has hecho bien? Para estimular ese pensamiento reflexivo, ese pensamiento crítico, para evitar caer en el victimismo, encontrar una respuesta tranquilizadora a un culpable de lo que nos ha sucedido y trabajar esa responsabilidad individual. Poco a poco ellos empezaron a pensar y eso les llevaba a interiorizar lo que querían hacer. Esto mismo es lo que los All Blacks también trabajaron durante muchos años, porque esos cambios, esas transformaciones no suceden de un día para otro, ¿no? Muchas veces cuando me piden trabajar con alguna empresa o con algún equipo, ¿no?, y tienen alguna dificultad en sus equipos y te dicen, bueno, pues dame un curso de formación, ¿no? Un día, 8 horas, ¿no? Y dices, no, esto es igual que si quieres correr un maratón en menos de 3 horas y me dices que te entreno un día, ¿no? Pues es imposible, tienes que meterte en un proceso que es largo, que es duro, porque realmente generar cambios lleva tiempo y un entrenamiento sistemático, ¿no? Y una de las leyes del deporte es esta, ¿no? No existen atajos. Los planes se desarrollan durante tiempo y esas adaptaciones a los cambios no pueden ser reacciones frente a situaciones que no nos gustan, sino un conjunto sistemático de acciones bien planificadas. Para eso hay una metodología muy interesante a través de pequeños cambios. Hay dos herramientas muy potentes. Una es esta, la del 100 por 10, y la otra es la teoría de las ganancias marginales de Dave Blazford, que tiene mucho que ver. Esta metodología a mí me gusta aplicarla tratando de temporalizarla, ¿no? Es durante 100 días, durante 3 meses, qué 10 acciones concretas, muy tácticas, como barrer el vestuario, vamos a empezar a hacer desde mañana mismo para cambiar una dinámica, para introducir una cultura, para realmente aterrizar los valores que hemos marcado como equipo. Fijaros que en el Deportivo La Coruña una de las cosas que hizo el cuerpo técnico fue definir cuáles eran los valores que identificaban al equipo. Y los jugadores definieron como valor, aunque no es un valor técnicamente hablando, la competitividad. Ellos querían ser competitivos. Y el cuerpo técnico asumió ese valor como un valor fantástico, porque realmente lo era, y se convirtió en un aspecto que era absolutamente innegociable. Nadie bajo ninguna circunstancia podía dejar de ser competitivo en un partido. Y había consecuencias lógicas cuando no se era competitivo, aplicadas o definidas por los propios jugadores. Los jugadores tienen que participar en esa definición de valores, en esa definición de comportamientos observables y en esa definición de consecuencias lógicas cuando algo que es innegociable no se cumple. Porque cuando algo que es innegociable en un equipo se queda sin una consecuencia lógica, que no es un castigo, bien, una consecuencia lógica, y no sucede nada, la confianza se rompe. La diferencia entre consecuencia lógica y castigo es que la consecuencia lógica tiene que estar relacionada con el comportamiento no adecuado
tiene que ser justa y proporcionada, tiene que ser respetuosa, nunca puede ser humillante y debe de ser anticipada. Tiene que cumplirse esas 4 condiciones para cuando se aplica una consecuencia sea una consecuencia lógica y no sea un castigo. Bueno, esas mejoras implicaban 4 áreas de trabajo, por lo menos el generar, implementar un plan, transferir el liderazgo de entrenadores a jugadores, y esto se hacía de una forma, los All Blacks lo hacían de una forma muy interesante. Si se jugaba un partido el sábado y el domingo se descansaba, el liderazgo del lunes correspondía en un 100% a los entrenadores, pero el entrenamiento del viernes era dirigido totalmente por los jugadores. Se iba a lo largo de la semana cediendo protagonismo o dando protagonismo al jugador. El entrenador o cuerpo técnico iba perdiendo protagonismo a lo largo de la semana para que fueran los propios jugadores y los jugadores importantes dentro del equipo los que asumieran ese rol de líderes. Los líderes crean líderes, los líderes no crean seguidores. Y este era un componente fundamental en el trabajo del equipo. Por supuesto, juega con propósito. Pregúntate por qué, pregúntate para qué. Cuanto más tengas en juego, mejor vas a jugar. Te tienes que estar jugando algo, nos tenemos que estar todos jugando algo. No puede haber comodidad, ¿no? Y por supuesto ese por qué, ese propósito, ese qué que estamos buscando, los jugadores tienen que participar de esa elaboración. Hay cosas que no son negociables, pero hay muchas cosas que se deben de trabajar conjuntamente. Tiene que haber una conexión, todos tenemos que participar de ese propósito común. Y eso primero requiere el trabajo de confianza y luego de escucha auténtica al jugador. Porque tener un propósito genera una motivación intrínseca. No se motiva con grandes discursos. Yo estoy harto de ver vídeos de entrenadores que motivan a niños de 15 años y me parece, además, utilizando técnicas de adultos, cuando al final muchas veces no son conscientes que un niño con 15 años, su lóbulo prefrontal todavía no está maduro y su regulación se puede disparar cuando hay un Red Bull, cuando hay un chute emocional excesivo, ¿no? Cuando la motivación para un crío de 15 años tiene que ser disfruta del partido, ¿no? Pero para motivar a una persona hay que darle un proyecto. Para motivar a una persona hay que atender a su necesidad de autonomía, a su necesidad de relación y a su necesidad de competencia. Cuando uno se siente autónomo porque forma parte de la toma de decisiones, cuando tiene una conexión de relación y cuando se siente hábil y competente en lo que hace y útil para su equipo, esa persona va a estar estimulada con una motivación intrínseca. Pero si no, tenemos que recurrir a la motivación extrínseca, al premio, que ya está más que demostrado que genera unos niveles de productividad muy bajos, genera deportistas mercenarios, solamente van a competir cuando tienen un premio al que alcanzar. ¿Bien? Tiene que ir, ese objetivo tiene que ir mucho más allá de los propios objetivos individuales. Por eso los líderes crean líderes, pasa la pelota. Sé generoso. Bien, el trabajo de un entrenador llega hasta cierto punto. Os voy a poner un ejemplo para que entendáis esto muy bien. Cuando eres niño o eres joven y tu padre te dice una cosa, muchas veces dices, Dios mío, ya está mi padre otra vez cantándome las 40, leyéndome el sermón, no le haces mucho caso, ¿no? Sin embargo, cuando eso mismo te lo dice un par, cuando te lo dice una persona como tú, a la que tú respetas y admiras, ese efecto es tremendo. Ese efecto es tremendamente poderoso. Por eso es muy necesario que en un vestuario haya liderazgos informales, haya liderazgo de esos capitanes, de esas personas que son referentes, que es un par, que cuando tu comportamiento no es adecuado, te llaman y te recuerdan cuál es la normativa del equipo. Cuando tú eres capaz como entrenador de alinearte bien con estas personas que son importantes en un equipo, tienes un gran trabajo realizado. Pero es verdad que trabajar en equipo tiene una gran dificultad y es que basta que una sola persona quiera destruir un equipo para que lo pueda conseguir. Por eso hay que delegar gradualmente esa responsabilidad y esa toma de decisiones. Porque un equipo es igual que un niño. Cuando mi hijo tiene 4 años y hay que cruzar una carretera, la va a cruzar de la mano conmigo. Yo soy mucho más directivo con él. Pero no se me ocurriría a mi hijo de 18 años decirle que me diera la mano cuando vamos a cruzar una carretera.
Pues con los equipos cuando se forman y todavía no saben un sistema, hay que ejercer un liderazgo más directivo. Pero cuando un equipo tiene un alto expertise, cuando ya son deportistas de élite, yo no puedo manejar un estilo directivo. Porque una persona bajo un estilo directivo no se siente útil, se siente pequeño. Y lo que un entrenador, un director técnico, un directivo en un equipo de élite tiene que hacer es cambiar esas órdenes por preguntas, es tener un liderazgo mucho más de servicio, mucho más sutil, mucho más mentor, mucho más líder coach, bien, que acompañe en ese proceso para que ese jugador realmente tome las decisiones correctamente. Jim Collins, que es uno de los grandes expertos de management a nivel mundial, ha analizado mucho a los grandes líderes de grandes empresas y él precisamente habla de un liderazgo de nivel 5, donde se mezcla esa humildad y esa voluntad profesional. La voluntad es la motivación dirigida con inteligencia, con la motivación inteligentemente dirigida. La motivación per se puede ser muy peligrosa. A la motivación hay que meterle inteligencia. Y esa es la voluntad. Eso es lo que hace que superes muchas adversidades. Y siempre alejándonos de la arrogancia. Bien, que esa arrogancia, y ahora lo hablaremos, es uno de los grandes enemigos precisamente del éxito. Bueno, como líder es crear un entorno de aprendizaje. Bien, entornos estimulantes e incómodos. Como os decía, reflexión, autorreflexión antes que feedback. Bien, con unos valores innegociables. Los valores es el alma, es la esencia del equipo. En la élite hay que renunciar a muchas cosas, pero jamás renunciar a aquello que es innegociable, que son los valores, que es lo que nos identifica, que es lo que forma parte de nuestra esencia. Es ese juego bonito, no renunciar a lo que sabemos hacer bien. Dave Blazford fundamentalmente, Cliff Woodward también, pero crearon el concepto de las ganancias marginales. Dave Blazford es el responsable de que el equipo británico de ciclismo en pista y ciclismo en ruta haya sido el acaparador de la mayoría de las medallas en los últimos Juegos Olímpicos. Es el responsable de que tanto Wiggins como Chris Froome hayan ganado 4 de los últimos 5 Tours de Francia a través de su herramienta de las ganancias marginales. Y consiste en descomponer en la unidad más pequeña todo aquello que afecta al rendimiento de un deportista. Wiggins, cuando competía en el Tour de Francia, una de las cosas que lógicamente afecta a un ciclista es el dormir. Ellos duermen en hoteles, cada uno diferente, y eso al final hacía que descansaran peor. Lo que hicieron fue llevar el colchón de la cama de Wiggins a todos los hoteles donde ellos iban. Sabían que si conseguía dormir un poquito mejor, eso era una ganancia marginal que le favorecía. Si comía un poquito mejor, eso era una ganancia marginal. Si su aerodinámica mejoraba un 1%, eso le mejoraba. Cuando todo esas pequeñas mejoras, que eran muy fáciles de hacer, las unían, generaban un rendimiento poderosísimo. Bien, lógicamente, como decía antes, también la regulación entre pares. Las cosas que mis compañeros, mis pares me dicen tienen un efecto muchísimo mayor. Trabaja bajo presión. Los All Blacks los jueves hacían un entrenamiento de altísima intensidad. Sometían a sus jugadores a situaciones de toma de decisión mucho más complejas de las que se iban a encontrar en competición. ¿Para qué? Para que cuando estuvieran en competición ellos no necesitaran pensar, hubieran automatizado todos estos gestos para que tomaran decisiones adecuadas. Ellos lo que trabajaban era el concepto de la cabeza roja y la cabeza azul, que precisamente hace referencia a la autorregulación. Concentrarse en tener cabezas azules y lo que les hacía era sobre todo concentrarse en la tarea, no en el resultado. Si íbamos perdiendo y nuestra cabeza está en voy perdiendo, mi performance se ve afectada. Frente a que si soy capaz de concentrarme únicamente en la tarea que tengo que hacer, mi performance mejoraba. Por supuesto, el sacrificio, ¿no? La renuncia. Hay que estar dispuesto a pagar todo el precio necesario por conseguir lo que quieres. Es que esta es la élite, ¿vale? La élite no es saludable. Vienes a llevar tu cuerpo más allá de los límites establecidos, ¿no?
Vinculado con esto, quiero compartiros, y se nos acaba el tiempo, perdonadme, pero quería contar un montón de cosas en poco tiempo. El modelo de Patrick Lencioni, el de las 5 disfunciones de un equipo, y es que muchas veces cuando queremos obtener resultados hay que empezar por la base de la pirámide. Y la base de la pirámide es la confianza. La confianza o la falta de confianza nace cuando la gente no quiere mostrar su vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es debilidad. La vulnerabilidad es la puerta de entrada al aprendizaje. Solo cuando yo me percibo vulnerable es cuando estoy en disposición de poder aprender. Cuando soy capaz de decir no sé y necesito de vuestra ayuda para aprender, es cuando un equipo puede crecer. El equipo tiene que ser el protector de la vulnerabilidad de cada uno de sus miembros. Tiene que ayudar a esa vulnerabilidad, proteger a esa persona y hacerla mejorar. Si yo me muestro fuerte, me muestro absolutamente impermeable al aprendizaje. Cuanto más experto eres, menos permeable eres a aprender. Solo cuando tú te concibes principiante es cuando realmente puedes generar aprendizaje, puedes entrar en ese kaizen, en esa mejora continua. Cuando no hay confianza, no queremos mostrar nuestra vulnerabilidad, nos da mucho miedo entrar en un conflicto. Cuando no queremos generar conflictos y no queremos entrar en los debates, provocamos lo que se llama la armonía artificial. El hecho de que parece que todo va bien, pero las cosas no van bien. Bien, y los líderes, como os decía al principio, tienen que ser generadores de los debates productivos sobre las ideas. Tenemos que conseguir que nuestros equipos debatan productivamente, apasionadamente, pero dentro de un entorno de respeto para encontrar cuáles son las claves de mejora permanentemente. Un equipo de élite es un equipo que es capaz de aprender continuamente, que se cuestiona constantemente todo aquello que hace. De todo se puede generar una mejora, pero hay que estar en disposición de tener el adecuado pensamiento crítico, individual y colectivo para que esto suceda. Los equipos de élite son los equipos en los que se sientan y se debaten en profundidad las cosas. Si no somos capaces de debatir profundamente sobre las ideas, lo que generamos son las críticas cruzadas, son los ataques. Cuando no se debate, cuando se tiene miedo al conflicto, lo que ocurre es que una persona decide. Y cuando yo no me han dejado debatir, no acepto esas decisiones, no me comprometo con esas decisiones. Las personas se comprometen cuando pueden participar de la toma de decisiones, que no significa que se haga lo que yo pienso, pero sí que se me escuche con autenticidad, que se me tenga en cuenta. Y cuando al final hay que tomar una decisión, aunque no sea la mía, yo me voy a comprometer con esa decisión, porque todos lo hemos debatido. Cuando no hay compromiso, las personas evitan la responsabilidad, buscan culpables. Todo el mundo se ha alineado para que esto suceda, ¿vale? En contra mía. Una persona responsable es una persona que no cae en el victimismo. Es una persona, y todos lo sabéis dentro del ámbito del coaching, ¿no? Cómo tratamos de sacar a esas personas de esa victimización permanente, de la queja continua. ¿Bien? Pero cuando no he adquirido ese compromiso porque yo no formo parte de esa toma de decisiones, yo no asumo ningún tipo de responsabilidad. Por lo tanto, al final, mis resultados son absolutamente mediocres. Vivo en esa mediocridad y en ese conformismo. Bien, por lo tanto, cuando yo asumo la responsabilidad, mi orientación a resultados es alta. Por eso ese trabajo de responsabilidad es tan complejo que si no se trabaja desde muy pequeñito es mucho más difícil de tener. Bien, este modelo es apasionante. Hay un libro que se llama Las 5 disfunciones de mi equipo que yo recomiendo, igual que el libro de James Kerr que se llama Legado, que habla de este modelo y os invito a que lo encontréis porque realmente es apasionante. Simplemente y para acabar, si me permitís, Mercedes, Eduardo, 3 minutos, también os doy una pequeña pincelada de los estudios de Jim Collins, que si bien es en el ámbito del management, esto sucede en gran medida también en el mundo deportivo y seguramente que lo vais a identificar. Después de analizar a las 200 empresas que fueron números 1 en Estados Unidos y que terminaron desapareciendo, Jim Collins, en un libro precioso que se llama Empresas que caen y por qué otras sobreviven, analiza las 5 fases por las que transcurren estos equipos, estas organizaciones para desaparecer. La primera es la arrogancia nacida del éxito.
Es decir, cuando el éxito nos vuelve arrogantes, cuando entendemos o desestimamos el factor suerte, cuando pensamos que lo que nos ha llevado hasta aquí es lo que nos va a llevar hacia el futuro, que estamos en el derecho de tener éxito. Bien, hay muchas personas que cometen el error de pensar que como trabajaran duro y tuvieron éxito, pueden cometer el error de pensar que las personas que no tienen éxito es porque no han trabajado duro. Y hay personas que trabajan durísimo y no tienen éxito. No se puede ser arrogante. El ibris griego, esa arrogancia que nos hace empezar el camino al declive. Esta etapa es la etapa más fácil de solucionar, pero más difícil de ver. Muchos podréis pensar que la segunda etapa, después de tener éxito, es la autocomplacencia o la comodidad, ¿no? Y sin embargo, Collins descubre que la segunda etapa no tiene que ver con esto. Las grandes empresas, la segunda fase que tuvieron fue el crecimiento indisciplinado, cuando pusieron el objetivo de crecer a costa de perder excelencia. Jamás se debe poner el crecimiento como objetivo si eso lleva que decae los niveles de excelencia. La excelencia tiene que estar siempre por encima. El juego bonito, el estilo tiene que estar por encima del resultado. Bien, y esto no significa que el resultado no sea importante. Bien, pero al final si se quiere crecer demasiado rápido, sucede esto. La tercera en el mundo empresarial era la negación del riesgo. Solamente queremos ver el lado bonito. Este es el lado oscuro del pensamiento positivo, el buenismo, esa tendencia de todo es bonito, ¿no? Esa tendencia de frase barata de Twitter, ¿no? De si crees que puedes, puedes. Pues mira, no. Hay tantas situaciones en las que pensamos que podemos y no somos capaces, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto, no caer en ese buenismo barato. Las situaciones se corrigen cuando somos capaces de enfrentar la complejidad, de enfrentar los errores. Bien, yo soy de los que piensa que no es una cuestión de que no aprendemos del error, aprendemos de enfrentar el error. Creo que aprendemos del éxito mucho más que del error. Yo creo que aprendemos de superar el éxito, de enfrentar el éxito, de aceptar que no podemos hacer nada por solucionar algo. Y esos tres escenarios son escenarios de éxito. Bien, pero eso nos llevaría a otra sesión seguramente. La cuarta era la búsqueda de un gurú, de alguien extraordinario que nos saque de esto. Bien, y normalmente las únicas empresas que consiguieron remontar fueron aquellas que encontraron personas dentro de las organizaciones que tenían un background muy grande, un histórico y un perfil mucho más bajo que hicieron remontar a las empresas. Y la quinta, por fin, era la mediocridad, la irrelevancia o la muerte definitiva de los equipos, ¿no? Cuando los equipos se rompen continuamente. Etapas muy claras, muy evidentes, pero muy difíciles, prácticamente imposibles de solucionar, ¿no? Estos estudios de Collins también nos ayudan mucho a intervenir, sobre todo en las partes iniciales, ¿no? Y que conecta claramente con este modelo de los All Blacks de la humildad, de barrer el vestuario, de que el éxito de un equipo radica en los comportamientos cotidianos vinculados con la humildad, con ser capaces de cuidar con respeto profundo aquello que hacemos, a las personas con las que trabajamos, a darnos cuenta que por muy buenos que nosotros seamos, por muy números uno que seamos, sin nuestro equipo no vamos a conseguir nada, pero nuestro equipo, sin nosotros, tiene muchas más posibilidades de conseguirlo. Y por ser muy respetuoso con el tiempo, yo simplemente daros las gracias y no sé si habrá alguna pregunta. Aquí tenéis mis contactos para lo que necesitéis. En mi página web de alvaromino.com hay un blog que escribo semanalmente y que además si os suscribís recibís un ebook de 70 páginas, creo que muy bonito, y me podéis localizar en el correo electrónico y en Twitter porque estaré encantado de atenderos. Y no sé si Mercedes, Eduardo, ¿hay alguna pregunta, alguna duda que queráis que pueda resolver? Hola Álvaro, sí, sí que hay algunas preguntas. A ver si Mercedes desbloquea el micrófono.
En primer lugar, muchísimas gracias ahí por tu participación. Yo estoy aquí muy contento con tener otra vez la oportunidad de estar contigo, porque como te comenté, hice un curso contigo de liderazgo por la Universidad Europea y me quedé encantado y eres de verdad un crack. Entonces estoy muy contento. Muchísimas gracias. Pues tenemos algunas preguntas aquí. Vamos a Vale. pasar a ellas. ¿Me escuchas, Mercedes. Eduardo? Sí, Sí. perfecto. Vale. Pues yo creo, Álvaro, que has pasado la prueba bajo presión, 1 hora, y has cumplido todas nuestras expectativas. Y he preguntado a la audiencia de qué países nos están escuchando y nos dicen que Costa Rica, hay una persona del Scotiabank de Costa Rica, de Colombia, de Perú, de Miami, de Chile, de Brasil, de Honduras y de España. Y está Carlos Moya siguiéndote desde Colombia. Tengo la impresión que está desde un teléfono móvil, así que él te manda muchísimos saludos. Así que bueno, tengo aquí un par de preguntas. Te las voy a leer todas, Álvaro, porque yo estoy en el Colegio Oficial de Psicólogos y me están echando ya. Estoy dentro del marco del grupo de trabajo de psicología y coaching del Colegio de Psicólogos. Eduardo está en la sede de ITP. Carlos está en Colombia. Tú supongo que estarás en tu casa y bueno, estamos de todas partes. Y entonces yo te leo todas las preguntas y tú eliges cuál contestar por cuestión de tiempo. La primera, ¿qué hacer cuando se entrena súper bien y el día de la competición no responde un equipo? También tenemos otro comentario aquí. En Costa Rica, Benito Foro está arrancando un nuevo proceso con un equipo grande. El seguidor es un stakeholder importante. ¿Cómo generar discusiones productivas? Aquí tenemos otro comentario. Excelente, Álvaro, como siempre nos tienes acostumbrados. Preguntas miles, así que seguro me pondré en contacto contigo. Muchísimas gracias. Una duda. ¿Qué es peor? ¿Un equipo con mala actitud o mucho talento y baja motivación? Te repito la pregunta, ¿qué es peor, un equipo con mala actitud y mucho talento o con buena actitud y baja motivación? Bueno, Álvaro, tú tienes un abanico de posibilidades para responder una de estas preguntas. Vale, bueno, hago un poco una respuesta general a toda, ¿no? Cuando se entrena muy bien y luego no no se compite tan bien, ahí tiene que ver mucho los factores emocionales, ¿vale? Por decir, técnicamente estamos preparados y no competimos bien, ahí hay que revisar esos factores emocionales, qué es lo que pasa, y no es solamente con el colectivo, sino con cada uno de los jugadores, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí animo a la persona que lo hace, si realmente es la que lo está viendo, y es que el entrenador necesita adquirir herramientas muy vinculadas con la gestión emocional, ¿vale? Es un poco lo que comentaba al principio. Ya no vale solamente con ser técnicamente bueno. El deporte, como en el mundo de la empresa, es ya tan complejo que no podemos hablar de entrenadores, tenemos que hablar de cuerpos técnicos. Es decir, ahí tiene que haber un equipo técnico que trabaje mucho esto, ¿no? O bien a través de los psicólogos, a través de coaches deportivos, pero para mí también hay, hablando de deporte, el deportista a quien hace caso es a su entrenador y quien tiene de referencia es su entrenador. Entonces, yo soy muy partidario de dar esas herramientas a los entrenadores y los entrenadores necesitan formarse en este aspecto, ¿no? Seguramente que hay algún factor emocional que puede estar fallando, ¿no? Claro, equipos con mucho talento y con mala actitud son tremendamente peligrosos, ¿vale? Es decir, cuando hay una baja motivación es porque o la necesidad de autonomía, de relación o de competencia no está cubierta. Y esto es lo que hay que trabajar. Yo ahí animo a la persona que ha hecho la pregunta a que se lea el trabajo, además ha publicado hace poco Susan Fowler, sobre motivación, que es por qué motivar a la gente no funciona y que sí. Es un libro además basado en mucha evidencia científica, tremendamente interesante y precisamente habla de este modelo del ARC, de las necesidades de autonomía, de relación y de competencia. Muy interesante para indagar. No sé cuál es el proyecto de Benito Floro en Costa Rica, pero además yo soy medio tico y viajo mucho para allá. Y con Scotiabank además he trabajado. Me enteraré y
indagaré, pero es un hombre que apostó, fue uno de los introductores de la psicología deportiva en el fútbol, ¿no? Y más concretamente en el Real Madrid, con lo que seguramente que lo está haciendo con bastante criterio. Pero bueno, pues más o menos un poco dando esas pautas, porque claro, cada situación concreta requiere una respuesta concreta, no hay libro blanco, ¿no? Pero bueno, un poco las pautas para que podamos enfocar, ¿no? Desde ese punto de vista. Muchísimas gracias, Álvaro. ¿Cómo te despedirías de este webinar en una sola frase para cerrar? Pues en una sola frase, es difícil que yo lo resuma en una sola frase, pero feliz de compartir. Mi idea simplemente es compartir, hacer reflexionar y poner nombre a cosas. Si os habéis ido con más preguntas que respuestas, creo que mi objetivo está cumplido. Muy bien, Álvaro, pues entonces no te vas a librar de nosotros, ya te tenemos fichado y te llamaremos para un segundo webinar para continuar con todas las cosas e inquietudes que nos has lanzado el día de hoy. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Hasta el próximo webinar. Encantadísimo. Un abrazo muy fuerte.